Yo nací en realidad en el municipio de Cañas Gordas, Antioquia. Nosotros llegamos al municipio de Gachí en el año 92. Mi familia está conformada por mi papá, mi mamá y tengo dos hermanos menores. Ese barrio de La Planta y sus alrededores, La Cancha, se desarrolló pues como mi infancia, un niño que dedicaba el tiempo a los juegos callejeros de aquel entonces, de las bolas, de los trompos, del botatarro, del escondidijo y al fútbol. Nosotros no crecimos con nuestros papás porque ellos siempre trabajaban, pues siempre manteníamos, después de la escuela o antes de la escuela, manteníamos con los abuelos o a cargo de la señora que trabajaba en el servicio de la casa. Y entonces, cuando nos encontrábamos con mi papá o con mi mamá, pues ya estaba todo recogido lo del día. Entonces ya nos castigaban o no nos dejaban ir a entrenar. O recuerdo mucho los ramales que mi mamá utilizó, ese fue como mi corrector, los ramales. Los ramales de cubierta que conocemos normalmente. Mi mamá le regalaba las cubiertas a mi abuelo, pero con el compromiso de que le quitara los ramales. Y se los daba a mi mamá para ella hacer sus castigos. Nosotros crecimos precisamente con eso, viéndolos a ellos trabajar, viéndolos a ellos responder por un hogar. Mi mamá, una mujer muy entregada a su trabajo, muy comprometida. Para mi mamá, la vida de ella se divide en dos cosas, en la familia y en el hospital. Ella creo que por igual ama a esa institución como nos ama a nosotros, entonces no creería yo que la ausencia de ellos o el que no permanecieran en la casa con nosotros pues significara eso, no, por el contrario, eso nos enseñó a ser cuidadosos en la casa, que de pronto no nos fuéramos a quemar o a hacer algún daño, en mi persona pues a cuidar de mis otros dos hermanos que son menores que yo, y mi hermano Camilo pues siempre estaba muy pequeñito en ese entonces había que cuidar de él pues como unos niñeros. Entonces creo que eso antes nos inyectó valores sociales y familiares con los que ahora tenemos mucho que ver. Yo creo que en la infancia nuestra lo que más se veía era el fútbol, ¿cierto? Y por ahí fue como por donde encaminé pues como mi atención y inicié pues con el profesor Hernán Marín. Hice todo el proceso desde la Pony hasta la selección mayor que jugué en los últimos años que estuve como en competencia. Pasé por la Pony, por escolares, por intercolegiados, por la sub-21, por regionales y después estuve haciendo parte de la selección mayor por allá como en el año 2008, 2007, 2008. Una de las características que compartía mucho el profe conmigo era que de pronto no era un jugador muy correlón, no era un jugador muy rápido, pero lo que no hacía con los pies lo hacía con la boca. Entonces eso me dio por varias ocasiones, por varios años, la cintilla de capitán. Yo jugaba de central y ese como que hablarle al equipo, sacar el equipo, gritar, pues porque siempre he tenido pulmón con qué hacerlo. Le llamaba la atención al profe y siempre me daba pues como la confianza en intercolegiados, en regionales. Fui muchas veces capitán del equipo, siempre como en esa disputa con un amigo muy amigo que se llama Marlon, que trabaja en ASOTV. En mi etapa de estudio se parte en dos. Yo fui estuve en los dos extremos. Estuve en la escuela, pues recuerdo que repetí primero con la profesora Ana Rosa. Y pues era un niño muy extrovertido, muy
muy plaga. Yo no diría que indisciplinado, porque indisciplinado es, la indisciplina también es grosería y yo no era grosero, sino que era pues muy, todo lo cogía en juego, todo lo cogía en charla. No era pues como bien afincado como al tema, pero también creería yo que es muy de los niños extrovertidos y alegres pues de ese tiempo. Y después en el colegio recuerdo mucho, hay muchos profesores que me marcaron, la profesora Esperancita con sus libros, la profesora Emilce con ética y valores, con el proyecto de vida, me marcó mucho. El profesor Luis Gaviria, como en séptimo, octavo, que era muy indisciplinado porque ya me había vuelto de pronto, no digamos que grosero, pero sí muy contestón con los maestros y de pronto faltaba a algunas horas de clase, me salía, alargaba los descansos. Entonces recuerdo mucho que una vez el profesor Luis dijo que pues así dentro de las rabias que a él le daban, que era Mauricio Graciano o él en el colegio, como que no cabíamos en la misma institución. Entonces yo creo que a partir de ahí y de muchas cosas, sobre todo con la profesora Milce y con la profesora Esperanza, con el profesor Hernán, que yo el profesor Hernán lo veía en el colegio y después por la noche en los entrenamientos, entonces hacíamos muy buena amistad. Después de noveno como que hubo otro Mauricio, ¿cierto? Y era el Mauricio, de pronto sí, el de los chistes, el de las patanerías, el de las payasadas, pero también el que respondía académicamente. Mi mamá, yo creo que bueno, los primeros años, en respuesta a mi desorden académico y en la institución, pues sí, recuerdo que mi mamá siempre las frases más comunes eran: no, qué pena, que me hace venir aquí, yo que pido permiso en el trabajo para venir, vea estas cosas, qué vergüenza. Pero ya después en los grados superiores, pues ya iba y ya podía, después de noveno ya podía salir con la cabeza en alto, porque ya no veía el resaltador en los renglones de las áreas, ya no se veía. Entonces digamos que ahí como que saldamos un poquito la deuda que teníamos con la mamá. En ese tiempo recuerdo mucho que nos sentaba pues a darnos el desayuno o el almuerzo, la comida, cuando había alguna queja del colegio, de mi hermano Walter o de mi persona, y siempre nos decía que nosotros por qué éramos así si lo teníamos todo. Pues que nosotros teníamos la ropita lavada, la ropita doblada, la comida, teníamos techo, en la papelería íbamos y pedíamos un lápiz, un lapicero, un cuaderno, una regla, un borrador, un sacapunta, lo que fuera, y lo teníamos, ¿cierto? No pasábamos las necesidades que de pronto pasaban otros compañeritos nuestros. Entonces siempre nos recalcaba como que por qué le hacíamos eso, que por qué éramos así, que por qué no cambiábamos, sabiendo que lo teníamos todo. Aquí hubo un sacerdote que es paisano nuestro, que se llama Germán Marín. Él estuvo acá, no recuerdo exactamente, creo que 2005, 2006, 2007, 2006, 2007, algo así, o 2006, 2008, y nosotros como en ese, lo que te contaba ahorita del cambio académico que dio mi vida, de ya prestarle como más atención al estudio y eso, y en esa búsqueda de cambio fuimos a parar a la parroquia. Digo nosotros porque en compañía de un par de amigos más, ¿cierto? Y empezamos a hacer muchas labores de la parroquia, de la sacristía, a conocer muchas cosas eclesiásticas como el toque de las campanas, el desarrollo de una Eucaristía, muchas cosas. Y nos metimos como en ese mundo y nos hicimos muy amigos del sacerdote, y él empezó a vendernos la idea de la filosofía como el conocimiento que ponemos en práctica para organizar nuestra mente. Y empezamos a tratar mucho ese tema, y yo recuerdo que en ese tiempo llevaban a las promociones de 11 a presentarse a la universidad, y yo me presenté en psicología y pasé. Y uno debía de hacer en octubre los cursillos para admisión al seminario, y yo no hice los cursillos.
Entonces, después de que llegamos del examen de la universidad, que fue como en septiembre, octubre, no recuerdo, el padre empezó con más insistencia a decirnos: muchachos, entren al seminario, entren al seminario, entren al seminario. Eso les sirve mucho para la vida, así no vayan a ser sacerdotes. Y entonces, en enero, ya habíamos de decidirse ir al seminario o ir pues para Medellín a la universidad. Y yo decliné por el seminario. E ingresé sin cursillos. Entonces hay un lugar que se llama Tenche, que queda en Carolina del Príncipe, que es una finca que es de la diócesis, y allá llegan los primerizos, los de propedéutico, que es el primer año, llegan allá 6 meses, como primero a conocer muchas funciones nuestras dentro del seminario antes de llegar a la casa del seminario como tal. Pero cuando yo llegué, pues todos me miraban como un bicho raro porque yo no había hecho cursillos. Ellos ya se conocían desde el cursillo, yo no. Entonces, ya, nos quedamos allá. La despedida pues en la casa de mi mamá fue muy triste, fue muy dura. Pero ya estuvimos allá en Tenche, salíamos a Carolina como cada 15 o 20 días de allá de esa finca. Y ya después llegamos al seminario. Y logré pues como encajar muy bien en el seminario. Yo desde el principio era el encargado como del tema de deportes, entonces colaboraba en el tema de armar los equipos, quienes juegan micro, baloncesto, fútbol, quienes van al gimnasio, quienes caminan, todo eso. Y allá se despertó, yo creo que esa vena artística que venía como por ahí merodeando por todos lados, allá como que se centró y empecé a descubrir personajes. Entonces empecé a descubrir el culebrero, empecé a descubrir el mimo, empecé a descubrir el clown, el payaso, y empecé con el tema de la imitación de voces y eso. Entonces como que me fui encarrilando y después de 2 años y medio vimos que no era el camino a seguir. No me sentía cómodo, yo no me sentía cómodo porque mi familia es muy católica, sobre todo mi mamá. Y yo ya venía con algunos desórdenes pues que no son un misterio para nadie. Y entonces yo no me sentía cómodo, como que sentía que me estaba engañando era a mí mismo. Entonces tomé la decisión radical de retirarme del seminario. Es muy paradójico, pero yo me atrevería a decir que el 60% de las personas que van a un seminario, al principio, los primeros años, están por la familia, están por la mamá, están porque mi mamá quiere que yo sea sacerdote, porque mi mamá ha hecho mucho por esto, porque mi papá me ha apoyado. Y de pronto después es que descubren si realmente es la vocación de esa persona o están siguiendo la vocación de otra persona, ¿cierto? Entonces, y ese descubrir se lo da uno el seminario, se lo da uno la filosofía, se lo da uno la vida sola del seminario, el que uno allá es uno, entre muchos, y son muchos mundos en un solo mundo. Eso empieza uno a redescubrir muchas cosas, muchísimas cosas. Para mi mamá fue muy difícil, pero lo asimiló y después lo aceptó, ¿cierto? Y digamos que después de eso he tratado pues como de ser una persona muy independiente y de ser muy responsable con mis decisiones, ¿cierto? Nomás estos días alguien, y siempre me lo han preguntado, Mauro, ¿alguna vez se ha arrepentido de haberse salido? No, nunca me he arrepentido. Nunca me he arrepentido. ¿Y se ha arrepentido de haber entrado? Menos. De haber entrado al seminario estoy supremamente agradecido. Porque los valores que aprendí allá no los tenía Mauricio antes de entrar. Entonces, muy agradecido por esa experiencia. Con los compañeros que tuve, con los padres formadores, que ahorita son amigos, con todos muy agradecido. Laboralmente, en el 2011, 2012, yo trabajé en la Casa de la Cultura del municipio del Bagre como profesor de teatro, y allá asumimos un reto en un corregimiento que se llamaba Puerto López,
de construir la choza cultural de Puerto López. Después estuve en el municipio de Cañas Gordas en un equipo que estaba formulando la política pública de juventudes en el 2014. En ese apogeo que hubo en Buriticá, yo vivía pues en Cañas Gordas y me puse a trabajar en la minería con mi hermano, con unos primos, con unos familiares, y estuvimos ahí en Buriticá siendo muy cercanos a ese desorden que genera la minería y el oro. Luego trabajé con un señor que se llama Marco Fidel Suárez en la ciudad de Medellín. Ahí tuve la oportunidad de estudiar psicología unos semestres con el Tecnológico de Antioquia, pero después laboralmente pues la cosa se puso maluca y entonces regresé pues acá de Gachí. Cuando yo regresé, ya el alcalde era José María Ochoa, y al segundo año José María Ochoa yo entro a la alcaldía de Gachí. En este periodo del alcalde Edison Ulilo, en los primeros 7 meses estuve en la administración de Yalí Más Oportunidades para Todos, en el municipio de Yalí, con el alcalde Luis Norberto Piedradita. Allá estuve trabajando pues como en lo que estoy acá también en inclusión social, pero allá era profesor de teatro y tenía juventudes. Pues en lo que siempre la gente me ha conocido, siempre me ha visto, el presentador de los eventos, el animador, el payaso. Y en esta alcaldía, con el alcalde Edison Ulilo, soy el dinamizador social del municipio. Mi trabajo es transversal a todos los procesos sociales que tenga la administración, con todas las movilizaciones que se hacen durante el año, con todos los grupos. Entonces no pertenezco como a estos o a aquellos. Yo estoy con los adultos mayores un día, con los niños otro día, con los jóvenes, en todas las actividades, en los eventos. Soy como la persona que coordina y está al frente del tema de la descentralización de los procesos tanto deportivos como culturales y de inclusión social del municipio en las veredas. Y siempre estoy pues como ahí desde la parte social. Mauricio en este momento trabaja en lo que le gusta, en lo que se siente feliz y en lo que yo siento que la gente quiere que yo haga. Entonces yo en este momento soy laboralmente una persona completa. Yo me siento feliz con mis abuelos, con mis niños, con la gente de las veredas, en los actos que hacemos, en los eventos. Hay veces pues me ven así de sudadera y eso, y cuando me ven presentando un evento que el gobernador o de la alcaldía, que entonces me toca tirarme la camisa, encajarme. Al señor alcalde no le gusta que presente de gorra, entonces me toca quitarme la gorra, las zapatillas, encajado. Entonces ya digo, uy Mauro, qué elegancia. Entonces como que eso también me gusta. No, es que, entonces yo les digo, ¿ustedes creen que porque el indio es pobre la maleta es de hojas? ¿Cierto? Porque uno tiene pues como esa transversalidad también de estar deportivo, pero no siempre tan elegante y todas esas cosas. El alma de la vocación, el alma es lo que vibra, lo que siente, ¿cierto? Y el alma de la vocación es uno, creo que tener, para mi concepto, tener la capacidad de no mezclar esas cosas. Porque la gente no merece tu tristeza, la gente no merece tu amargura, la gente no merece tu mal genio, la gente no merece tu mala cara, y más cuando hablamos de lo público, ¿cierto? Y máxime que ya por muchos años me han visto como el de la chispa, el de la alegría. Entonces yo creería que ya no es coherente con mi personalidad. A veces lo digo, ¿cierto? Llegará un momento en el que ya por los años uno tenga que dar un pasito al lado y ya uno va a ser el culebrero viejo, el payaso viejo, el animador viejo, el presentador viejo, pero van a haber otros jóvenes que van a hacer lo que uno hizo o lo que uno hace, y quizás mejor, que es lo que uno espera. Entonces yo creo que no, por ahora hay mucha energía, hay muchas ganas de trabajar por la comunidad. Yo creo que sentimentalmente cuando estuve esos meses en Yalí siempre decía yo quiero trabajar eso en Vegachí, ¿cierto?
porque es mi gente, porque es mi comunidad, porque es lo que yo quiero y porque es la comunidad que yo quiero ver crecer. Y ese granito de arena que todos le aportamos en nuestro momento, yo creo que eso es lo que al final va a hacer de nuestro Vegachi, de nuestra comunidad, una comunidad sana y próspera. Yo soy papá de 2 niñas. Yo fui papá en el 2016. Fui papá en el 2016 de Hilary. Hilary vive en Urrao con la mamá, con los abuelos. Y en el 2021 fui papá de Violeta. Violeta sí vive acá en Vegachi con la mamá. Pero digamos que con Hilary no, por temas laborales y situaciones pues adversas, no pude compartir con ella lo que ahorita comparto con Violeta. Con Violeta, yo salgo con Violeta, duermo con Violeta, paseo con Violeta, camino con Violeta, juego con Violeta, estoy pendiente de Violeta. Entonces yo creo que con esta mi segunda hija yo he quemado toda esa etapa, o estoy como haciendo esa primera, esa experiencia de papá, porque es bravo. Es muy bravo, es muy bravo, es muy bravo. La mayor enseñanza que les quiero dejar es la misma que he aprendido de mi mamá. Nunca es tarde para uno superarse, nunca es tarde para uno formarse, nunca es tarde para uno aprender, nunca es tarde para uno saldar sus errores, nunca es tarde, yo creo que nunca es tarde. Pero siempre es temprano para hacer las cosas bien. Y siempre es temprano para uno darse la oportunidad de vivir las experiencias y los momentos dentro de lo que sanamente le podamos llamar bien. Y hacer las cosas bien hechas, de corazón, con rectitud de intención. Yo creo que también para la gente más cercana y que me conoce, saben que después de que Violeta nació han cambiado muchas cosas en mi vida, sobre todo con los horarios, y yo creo que eso también es en respuesta a lo laboral, a las oportunidades que yo he recibido de las personas más cercanas dentro de la alcaldía, y es como irle mermando a ese tema, sobre todo en semana, ¿cierto? Que no trae nada bueno porque hay que madrugar a trabajar, porque hay que ir a vereda, porque hay que amanecer activos, por muchas razones. Y fuera de eso, pues ya uno, digo que la medicina va creciendo porque a medida que Violeta va creciendo, las exigencias económicas son más, ¿cierto? Y no cabe pues en la conciencia ni en el pensamiento de ningún papá y de ninguna mamá, no lo concibo, de que tenga un peso en el bolsillo y en vez de comprarle algo al hijo o a la hija se lo rumbee. Pues no lo consigo, y yo hasta el momento no lo he hecho y no quisiera nunca hacerlo. Yo creo que mi sueño final, pues si no final porque no al otro día me voy a morir, no, sino que con el que yo ya diría que realizaría mi proyecto laboral es siendo alcalde de Vegachi. Yo a veces le digo a la gente, hay gente que me pregunta, Mauro, ¿y usted algún día quiere ser candidato? Y yo le respondo, yo no voy a ser candidato, yo voy a ser alcalde de Vegachi. Con esa convicción. Y me dicen, ¿y cuándo? Y yo, no tengo afán. No tengo afán porque yo amo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y voy en un proceso de formación, yo digo que lento, pero seguro. Y aprendemos de todos los días aprendemos de todos. Yo de todos los alcaldes con los que he trabajado he aprendido algo. De todos aprendo y todos los días aprendo algo de ellos. Ser alcalde porque de todo se aprende, entonces uno dice, bueno, entonces yo no haría esto, o mejor no hacemos esto, o no me estresaría por esto. Lo público es muy difícil, usted nunca va a tener contenta a la gente, a todo el mundo. Siempre van a haber unos que van a estar en desacuerdo con una u otra decisión que usted tome, ¿cierto? Entonces, como que no preocuparse por eso, sino que, yo lo digo, pues en la cabeza de que alcalde puede caber también hacer algo por hacerle daño al municipio, a la misma gente del pueblo. No creería yo eso, nunca lo he concebido, ¿cierto? Entonces no, hagamos las cosas bien. A lo que siempre he dicho es que por ejemplo,
todos los alcaldes sí declinan como por una línea o por otra, ¿cierto? Y de pronto cuando Mauricio Hernández sea alcalde, lo que más va a sobresalir es lo social, ¿cierto? Pero es porque eso es lo que siempre me he desempeñado, es lo que siempre me ha gustado y es a lo que yo siento que tenemos que apostarle siempre. Con el que está aquí sentado en este momento hablando con ustedes, sí me siento muy satisfecho, porque creo que he superado muchas cosas difíciles en mi vida. Ahorita soy un hombre soltero, pero con muchos deseos y muchas ganas de ser testigo del crecimiento de mis hijas desde lo posible, desde cada circunstancia con ambas, de ser testigo de mi crecimiento personal y profesional y de ser testigo de los resultados de ese crecimiento y de esa ayuda que yo les vaya a dar a los que están cerca de mí.